Bueno, ahí estamos en condiciones. Bueno, buenas noches a todos. La actividad de hoy de nuestro curso conjunto interuniversitario incluye la descripción, el comentario, la facilitación de los principios físicos básicos de la resonancia magnética, un tema que va a haber que verlo algunas veces más seguramente, pero bueno, Alberto Marangoni, nuestro disertante de hoy, jefe de servicio de diagnóstico por imagen del Sanatorio Allende, actual presidente de la Federación Argentina de Sociedad de Radiología y profesor de la Universidad Católica de Córdoba, nos va a dar sus conceptos facilitadores acerca de esta hermosa práctica que conforma el arsenal del diagnóstico por imágenes. Así que Alberto, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Sergio, buenas tardes. Justamente como acaba de decir Sergio, el doctor Lucino, esto es un tema en el que hay que volver siempre y repasar, ¿no? Entonces, justamente lo que hay que saber primero es eso, que no se puede aprender todo en un día, no lo van a aprender en una hora, ni cerca, y miren, ni tampoco en una semana, ni en un mes. Se requiere realmente mucho tiempo para, digamos, para que uno se sienta tranquilo y afianzado en el conocimiento de los principios de la resonancia magnética. Pero vamos a intentar con esta clase recordar algunos conceptos y resaltarles algunos conceptos que a ustedes les sirvan de base, como para empezar a comprender la resonancia magnética, y fundamentalmente reconocer el comportamiento de los tejidos en lo que se llaman secuencias de resonancia magnética, para los que nunca han estado todavía en contacto con la resonancia. Las diferentes formas de ver las imágenes se pueden determinar de acuerdo a la secuencia, que ya vamos a ver de qué se trata, de este aparato, de esta máquina. Entonces el objetivo principal no es llenarlos de conocimientos o de datos que por ahí van a ser difíciles de entender al principio, sino dar algunos elementos que permitan por lo menos entender qué es una secuencia T1 y una secuencia T2. Por supuesto que les voy a mostrar otras secuencias también, pero vamos a ir despacito y tratando de desarrollar lo más comprensiblemente posible eh, estos principios. Siempre es bueno hacer un poquito de historia, ¿no? Y saber qué pasó con esto, porque cuando uno piensa en la resonancia magnética y ve las imágenes y todo, no sabe todo el trayecto que hubo por detrás, ¿no? Y esto comienza incluso con la descripción, como les voy a mostrar enseguida, del átomo, ¿no? La primera descripción que hizo Bohr del modelo atómico de los elementos. A partir de ahí, todos los descubrimientos físicos que se fueron realizando, a alguien se le ocurrió ponerlos todos juntos y decir, bueno, con esto podemos lograr una imagen. Los que ven a la izquierda allí son Felix Bloch y Edward Purcell, que fueron los que a partir de 1946 empezaron a desarrollar aparatos tratando de obtener imágenes médicas. Ustedes saben que la resonancia magnética se usaba mucho y se sigue usando, en primer lugar, para hacer espectroscopía de elementos de la sangre, ¿no? O sea, de sustancias. Bueno, en 1946 estos dos físicos empezaron a tratar de ver si podían obtener imágenes médicas. Y, sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo que hicieron, recién en la década del 70 se obtuvieron las primeras imágenes. Y fíjense que el que está aquí con Bloch y Purcell es Damadian, es este que está en el medio con una corbata, y es el que está aquí en el aparato con una bobina o antena puesta en el cuerpo. Y fue en 1979 que él logró mostrar algunas imágenes del cuerpo ya con la resonancia magnética. Estos dos señores que se ven acá más jóvenes, delgados y no con pelo blanco y barba como se ven aquí, recibieron el premio Nobel de Medicina en 1952 por los descubrimientos que habían efectuado. Entonces, como les decía, el objetivo de esto va a ser identificar de dónde proviene de esta presentación, perdón, identificar de dónde proviene la señal, definir esencialmente qué es un T1 y un T2, la secuencia spin-echo y la recepción y formación de la imagen.
Si podemos más o menos entender esto, después le va a servir de base para poder continuar leyendo. Y aconsejo eso, ¿no? Que agarren libros más elementales y luego un poquito más específicos, más detallados, para ir comprendiendo. Porque ustedes saben que si uno busca en la resonancia magnética, va a haber... perdón, pero por favor hay alguien que tiene el micrófono abierto, traten de cerrarlo así no se producen ruidos. Por favor, gracias. La recepción y formación de la imagen y, digamos, cuando ustedes vean una imagen, esta imagen está realmente hecha con muchos ingredientes, entonces se parece a una cocina, ¿no? Y el médico radiólogo en este caso sería el chef, que está tratando de hacer que los elementos esenciales de las imágenes sean bien ordenados y adecuados para obtener una buena imagen. Y aquí asume un importante papel alguien esencial en la producción de la imagen, que son nuestros amigos, nuestros cooperadores, nuestras manos derechas, que es el licenciado en bioimágenes. Si ustedes logran tener en el lugar donde trabajen a un licenciado en bioimágenes entusiasta, que le gusta estudiar y reconocer el principio físico elemental de cada una de las secuencias, realmente van a ser afortunados, porque es como sacarse la lotería, ¿no? Encontrar a un licenciado en imágenes que les ayude realmente y que les mejore las imágenes. No siempre cuando uno compra el aparato, no siempre que uno compra un aparato de resonancia magnética, los aplicacionistas saben mucho. En realidad son otros licenciados en bioimágenes en general que vienen a darnos algunas pautas de cómo hacer los estudios, pero después hay que profundizar, ¿no? Y uno con pequeñas variaciones puede lograr imágenes fantásticas y hacer reconstrucciones 3D, etc. Y vamos a ver entonces el ABC de la resonancia magnética nuclear. Les puse a propósito esto porque así comenzó a llamarse, se llamaba resonancia magnética nuclear. La R de resonancia, la M de magnética y la N de nuclear, porque en realidad la imagen proviene del núcleo de un átomo que ya vamos a ver. Como esta palabra nuclear generaba muchas dudas en los pacientes y alguna cierta aprehensión, porque pensaban que había energía nuclear, se imaginaba, ¿no? En la imaginación popular, es que no, si dice nuclear es porque acá hay algún elemento nuclear que está actuando, se pensaban que podía ser como la cámara gamma. Bueno, en realidad era porque se llamaba así porque venía del núcleo del átomo que vamos a ver. Entonces, mejor no decir nuclear, de ahora en adelante le vamos a llamar resonancia magnética, o también como lo llaman en Estados Unidos y en Europa, en Francia, por ejemplo, IRM, o sea, imágenes de o por resonancia magnética, IRM. RM está bien también. Las imágenes de RM van a ser el resultado de la señal que emiten protones, como les dije, átomos. ¿Cuáles son? El átomo de hidrógeno, que forma parte del agua y de la grasa y representa un gran porcentaje de las moléculas del organismo. Recuerden que el agua en un niño representa el 70% del cuerpo humano y en un adulto el 60%. Por lo tanto, tenemos hidrógeno como para hacer dulce dentro de nuestro organismo, lo cual nos va a permitir obtener las imágenes de resonancia magnética. Como les dije al principio, hay que reconocer el átomo, cómo es el modelo y qué componentes tiene. En realidad el hidrógeno, que es el que vamos a usar, puede ser bien demostrado con este modelo del átomo, porque así lo describió este físico danés que se llama Niels Bohr, que vivió entre 1885 y 1962, poniendo un protón en el núcleo y girando a su alrededor en una órbita, como si fuese un planeta alrededor del Sol, un electrón. En este modelo, entonces, los electrones giran en órbitas circulares. Si hay un solo electrón, va a haber una sola órbita, pero hay otros elementos, por supuesto, que tienen muchos más electrones, y siempre el electrón va a estar en la órbita de menor energía posible, es decir, gastando el menor esfuerzo posible, que siempre es la órbita que está más cerca del protón. Pero a este modelo atómico de Bohr se puede también agregar un nuevo modelo atómico que se hizo en las últimas décadas, diseñado por Schrödinger, que habla en realidad no de un esquema como de un centro con una órbita a su alrededor,
sino que habla de niveles de densidad del átomo de hidrógeno. Entonces lo representa con estos fenómenos lumínicos en el que ya no hay una línea de puntos en una órbita externa, sino que se ve algo compacto. Es decir, el átomo como representado con una cierta densidad que está formada por el núcleo central y los electrones que giran a su alrededor. Esto es importante porque le da una mayor categoría de densidad al átomo que estamos estudiando. Entonces, si tenemos este átomo de hidrógeno, la pregunta es cómo logramos obtener esta preciosa imagen, por ejemplo, de la columna cervical en un plano sagital, donde vemos las estructuras óseas, la médula espinal, bueno, el bulbo raquídeo aquí, el vermis cerebeloso, el líquido cefalorraquídeo en blanco. Miren la definición de los discos intervertebrales, de la corteza, de la cortical de los huesos y de la parte central que es más medular. Bueno, los discos intervertebrales, como les dije. Bueno, realmente cómo logramos todo eso es lo que vamos a tratar de ver. Y una cosa interesante que les decía era que todos estos descubrimientos que se fueron haciendo forman parte de conocimientos al mismo tiempo físicos, tal vez químicos, matemáticos por supuesto, y médicos, que fueron confluyendo para hacer de alguna manera poder obtener una imagen que nos permita hacer un diagnóstico o reconocer estructuras anatómicas. Y siempre me gusta poner esta foto, donde ven todos estos genios allí juntos, en el Congreso Solvay del año 1927, que era un congreso sobre la mecánica cuántica. Y fíjense que la cantidad de gente que hay aquí, hay alrededor de 30 personas, ¿verdad? Y en amarillo están mostrados dos genios reconocidos, que son Albert Einstein y Madame Curie, la única mujer que estaba presente, año 1927. Así que feminismo presente. Y como debe ser además. Pero fíjense que ahí está también señalado en un círculo este señor que se llama Wolfgang Pauli, que vivió entre 1900 y 1958, que en el año 24 planteó la hipótesis sobre la existencia del spin nuclear para explicar la estructura hiperfina de los espectros atómicos. Entonces, fíjense cómo, y ahora vamos a ver qué es el spin, cómo hasta cosas insignificantes se fueron, y de estas miles, se fueron uniendo para hacer la imagen de la resonancia magnética. Y aquí vuelvo a la foto, estos dos genios reconocidos, porque fueron famosos por descubrimientos mucho más importantes que los demás, pero aquí hay una serie de genios que tal vez si nos pusiéramos a ver, alguna vez los hemos escuchado hablar, pero no sabemos bien quiénes son. Seguramente todos ellos han aportado algo para la imagen de la resonancia magnética. Pero bueno, vamos, como estábamos hablando del spin, esto que describió por primera vez en el año 1924 Pauli, el spin tenemos que saber qué es porque es muy importante para la generación de la imagen. Ustedes saben que la Tierra, además de girar alrededor del Sol, en la imagen que vemos aquí a la izquierda, también gira, tiene un giro sobre su propio eje, y eso mismo hacen también los protones. Es decir, tienen un movimiento circular, rotatorio, que se llama spin en inglés. Cuando todo elemento que se mueve o que tiene alguna carga genera desde el polo sur al polo norte, genera una especie de campo magnético. Es decir, cada protón es un pequeño imán que tiene una orientación sur-norte y genera una cierta energía eléctrica a su alrededor. Es decir, que cada átomo podemos decir que tiene un propio campo magnético que también es importante. Si nosotros tenemos en el organismo todos estos protones de los que estamos hablando, 70%, 60% de agua, por lo tanto gran cantidad de hidrógenos, ellos van a estar muy tranquilos en nuestro organismo, girando para el lado que quieran. Miren que la dirección norte o sur, según la flechita que vemos aquí, está en distintas orientaciones. Pero ¿qué va a pasar si ponemos estos protones de hidrógeno que están, estos átomos de hidrógeno que están girando de forma casual, al azar, solamente influenciados por el campo magnético de la Tierra, que no es muy bajo, pero no es tan alto como hacerlo entrar en una máquina de resonancia magnética?
vamos a ver que esos protones, esos átomos de hidrógeno, si los ponemos dentro de una máquina de resonancia, van a tener una variación y se van a orientar en el sentido norte-sur de ese campo magnético. Fíjense que algunos van a quedar con la flecha para arriba y otros para abajo. Es decir, esto significa que hay algunos que son más cómodos, que van a ir caminando sobre los pies, y otros que van a ir, lamentablemente para ellos, en un nivel de energía mucho más difícil, que es caminar con las manos, en lugar de con los pies. Bueno, se dice que entre 1.000.000 de protones que se alinean en el campo magnético, por cada millón hay 0,07 que van a quedar en el nivel de menor gasto de energía. Esto hace una diferencia que va a posibilitar obtener una medición eléctrica de lo que está ocurriendo en ese campo magnético. Se los muestro de otra manera. En condiciones normales, como vemos aquí a la izquierda, los protones solo tienen spin, están girando sobre sí mismos, y la dirección en la que giran no importa, están haciéndolo para cualquier lado, al azar. Viene nuestro paciente, nuestro cuerpo, lo colocamos dentro del campo magnético y ahí empiezan a ocurrir algunos cambios. En el campo magnético del resonador, esos spines, ese movimiento de giro que tiene, to spin en inglés quiere decir girar, empiezan a hacer el giro del trompo, cayendo alrededor del eje magnético del imán. Entonces, dentro de esta máquina que ustedes seguramente ya han visto, van a ver que el campo magnético va a hacer que los protones, los átomos de hidrógeno, los átomos de hidrógeno empiecen a girar alrededor del eje magnético del imán. Entonces, lo que está acá es el spin puramente, el movimiento que tiene sobre sí mismo el átomo, y cuando entran a girar alrededor del eje magnético del imán, se habla de precesión, que ya les voy a decir enseguida de qué se trata. Entonces lo que se produce es así. Si nosotros tenemos este trompo y lo hacemos girar, vamos a decir que ese trompo está haciendo un giro que se llama spin. Está girando sobre sí mismo como marca la flecha roja. Pero si lo ponemos dentro del resonador, se va a producir lo que se llama la precesión. Es decir, que no solamente va a estar girando sobre su propio eje, sino también alrededor de este eje que está marcado con la flecha celeste, va también a tener un giro que se llama precesión. Bien, vamos a usar bastante estos esquemitas para ir graficando algunas cuestiones acerca de los principios físicos de la resonancia magnética, y necesariamente lo tenemos que poner en un eje de coordenadas para poder entenderlo mejor. Entonces aquí ya tenemos en la imagen de la izquierda al organismo, al paciente metido dentro del resonador, donde hay un campo magnético muy alto, muchas veces superior al campo magnético de la Tierra, y estos protones que están girando sobre sí mismos, que está representado allí, van a empezar a girar entonces sobre el eje, en este caso de la Z, del campo magnético del aparato. Si sacamos las líneas y los dibujos, lo que vamos a ver, lo que vamos a representar es esto, sobre el eje Z, el movimiento de un átomo que está al mismo tiempo girando sobre sí mismo. Esto es describir el movimiento del protón. Y así surge, en el momento en que está dentro del campo magnético importante que tiene el resonador. Ustedes saben que actualmente hay campos magnéticos en los resonadores que van de 0,20 hasta 7 o más todavía. Tesla, que es la unidad de medición del campo magnético externo, de manera que hay mucha variabilidad de acuerdo a los aparatos. Los aparatos que actualmente están más difundidos y más se usan para aplicación clínica son principalmente los de 1,5 Tesla, y están proliferando cada vez más los de 3 Tesla, o sea, campos magnéticos cada vez más importantes. Los de 7, por ejemplo, todavía se están usando nada más que con fines experimentales y de estudios de desarrollo, más que nada. Pero bueno, volvamos entonces al campo magnético al que hemos sometido al organismo de un paciente, y ahí vamos a ver lo que es la precesión. En realidad la precesión es un movimiento que se puede comparar, como dice aquí, con la traslación que realiza la Tierra alrededor del Sol.
En el caso de los átomos se produce debido a la interacción entre el spin, o sea, su rotación, y un campo magnético externo. Entonces el núcleo tiene un momento, o el átomo tiene un momento angular spin, el campo magnético externo, que se le aplica, crea una fuerza perpendicular o torque a dicho movimiento angular, y entonces se origina un movimiento circular rotatorio con una frecuencia específica para cada elemento químico que se llama movimiento de precesión. Es decir, este movimiento alrededor del eje del campo magnético se llama movimiento de precesión. Ese campo magnético generalmente se representa con la letra B y con un cero pequeño, una O. Ese es el campo magnético del resonador. Muy bien. Acá ven que dice que hay una frecuencia específica para cada elemento químico, y aquí entra otro físico, que miren, todos estos habían nacido por allá por fines de los años 1800, ¿no? Todos estos genios. Este era un físico y matemático irlandés llamado Joseph Larmor, que vivió entre 1857 y 1942. Él creó el concepto de precesión. De vuelta les repito, el núcleo tiene un momento angular de spin, de rotación, y un campo magnético externo crea una fuerza perpendicular a ese momento angular. Y así hace un movimiento circular rotatorio con una frecuencia específica para cada elemento químico. Y ahí les subrayé la frecuencia específica. ¿Por qué? Porque se puede conocer cuál es la frecuencia específica de cada átomo. Y este señor Larmor, este físico, hizo lo que se llama la famosa ecuación de Larmor, en el que vemos ahí representado por una letra griega con el cero igual a gamma por B0, ¿no? Bueno, entonces, la omega 0 es la frecuencia de precesión, que equivale al B0, que es la intensidad del campo magnético, y a gamma, que es una constante giromagnética. Se conoce la constante giromagnética del protón, que es de protón de hidrógeno, que es de 42,5 MHz por Tesla. Así que de esa manera se puede conocer cuál es el grado o la frecuencia de rotación que tiene el protón de hidrógeno, y eso también es importante para después aplicar las ondas de radiofrecuencia que van a generar la energía captable, evidenciable, para poder hacer la imagen de resonancia magnética. Ahora miremos esto. Siempre que en la naturaleza hay fuerzas opuestas, las que están opuestas tienden a anularse entre sí, y entonces nos van a quedar, digamos, fuerzas en un nivel de energía de tranquilidad, como veíamos recién estos hombres con el 007 que quedaban caminando sobre sus pies en el nivel de menor energía. Pero vamos a ver que tienen entonces movimientos de precesión, pero que están en diferentes momentos. Están todos girando alrededor del eje Z, o generado por el campo magnético B, pero cada uno lo está haciendo en un lugar diferente. Si uno toma una foto de ese movimiento de los átomos de hidrógeno, va a ver que cada uno está en algún momento, si uno toma la estática, en un lugar diferente. No podemos hacer nada todavía con la imagen. Y además del concepto de precesión, les voy a introducir, y después vamos a retomar lo otro, el concepto del chemical shift. Hay que reconocer que no todos los átomos de hidrógeno tienen la misma frecuencia de resonancia, y esto es lo que se llama este resalto químico, chemical shift. Los átomos de hidrógeno se encuentran formando otras moléculas, como dijimos al principio, principalmente agua y grasa, unidos al carbono de la molécula de la grasa. Entonces, no todos los átomos de hidrógeno van a tener la misma resonancia, porque van a depender tanto de su campo magnético local como del campo magnético externo aplicado, que es el B0 que les dije recién, y mucho depende en realidad del campo magnético local que experimenta el núcleo a nivel atómico, en su propio campo magnético. Recuerden, como el imancito que les mostré recién, que tenía a su alrededor un campo magnético muy pequeño, pero lo tiene. Entonces, todo esto, si cada núcleo tiene un campo magnético local, va a depender de la estructura química de la molécula donde reside.
si está formando parte del agua o está unido al carbono de la grasa, son dos entornos diferentes que van a determinar que haya una pequeña variación de la frecuencia de resonancia del átomo de hidrógeno, aunque sea el mismo átomo. No lo tenemos libre dando vuelta en el organismo, sino que está unido a algún otro elemento. Entonces campo magnético local, que vamos a llamar Bloch, que es B local, depende del campo magnético externo, el B0, al cual se opone otro campo llamado campo magnético inducido, que se le pone como B induced, B inducido. Entonces eso nos da una fórmula que Bloch, o sea, el campo magnético local, es igual al campo magnético externo menos el campo magnético inducido. Ese campo, bueno, seguimos hablando de esta fórmula, ese campo magnético inducido lo producen los electrones que giran alrededor del núcleo y crean una especie de escudo que se opone al campo magnético externo. Es como si quisieran resistirse el campo magnético propio del átomo, esos electrones, resistirse al campo que se le está generando desde afuera, desde, en este caso, la máquina de resonancia magnética. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué forman un escudo? Porque los electrones tienen también un ratio de giro magnético negativo que los hace precesar en sentido opuesto y finalmente hacen eso, que se opongan al campo magnético. Es como que un imán rechaza a un imán, simplemente eso. ¿Y cómo se denomina al fenómeno que se opone a un campo magnético? Eso se llama diamagnetismo, que es un tipo de susceptibilidad magnética, que también van a escuchar mucho hablar cuando se hable de la generación de las imágenes. Entonces esta diferencia de frecuencia de resonancia debido al entorno se denomina chemical jig, y aunque para el hidrógeno son relativamente pequeñas, son sin embargo detectables y se aprovecha para la práctica clínica, por ejemplo, para algunas cuestiones especiales en la resonancia como es la espectroscopía o en las secuencias de fase y de fase opuesta, que también van a escuchar hablar mucho. Es muy importante, y luego lo vamos a retomar a esto también, el concepto de la magnetización neta. Esto significa que si uno hace un promedio del momento angular de todos los espines que están girando dentro del resonador, precesando por ahora, es lo que se denomina magnetización neta, y su valor máximo, situación de equilibrio, se denomina M0. Entonces lo vamos a ver representado con la M para hacerlo más fácil, cuando los protones están precesando alrededor de esa magnetización. Entonces no vamos a hablar más de espines individuales, sino en el conjunto, que es la M, la cual se comporta como un único vector, y ahora ya vamos a ir introduciendo esto del vector. Entonces tenemos que recordar muy bien que la M es el resultado del promedio de todos los espines de los millones de núcleos atómicos de nuestro cuerpo y que predominan en situación de baja energía. Entonces el valor máximo en equilibrio es el M0, y significa que los espines están alineados con el campo magnético principal, que es el B0, igual como si fuese el campo magnético de la Tierra. El valor de la M nos va a indicar cuánta señal se puede generar en un estudio de resonancia magnética a través de fórmulas matemáticas, porque cuanto mayor número de espines tengamos, mayor va a ser la fuerza de ese campo magnético, a mayor número de espines, de protones, y a mayor fuerza del campo magnético, mayor va a ser la M. Y cuando hacemos una secuencia de RM, sacamos de su estado de equilibrio a la M y lo hacemos precesar alrededor del eje axial del campo. Ahora vamos a ver todo eso también. Bueno, tenemos que recordar que tenemos que hacer precesar ahora a esa M. Recuerden que es la suma del promedio de los vectores de los millones de pequeños espines de los núcleos atómicos del hidrógeno de nuestro cuerpo. Aunque todos estos núcleos están precesando, la M no lo está haciendo todavía. Entonces hay que sacarla del equilibrio a la M para lograr obtener alguna señal. Y cuando emitimos una señal con la máquina de RM, lo que vamos a hacer es sacar a ese vector M de su estado de equilibrio, es decir, lo desalineamos del eje del campo magnético externo primario, principal, al que estaba sometido. Y someterla a un segundo campo magnético que emite el escáner, que se denomina B1. Este nuevo campo magnético, B0, el de la
el inicial, B1, el puesto por la máquina de resonancia magnética, este nuevo campo magnético debe coincidir con la frecuencia de precesión o del árbol del hidrógeno para que podamos discernir electricidad y obtener algún tipo de energía que nos permita resolver una imagen. Entonces, cuando M está girando en el eje del campo magnético B0, cuando le agregamos un secundario, que es la señal del escáner de la resonancia magnética, va a empezar a girar alrededor del campo magnético principal. Es decir, lo mismo que veíamos recién, ¿se acuerdan? Los protones girando al azar, como vemos aquí abajo, los hacemos precesar, pero vamos a hacer precesar no ahora a los protones como veíamos dibujado, sino a este vector que se llama M, para hacerlo un poco más simple. Entonces esa fuerza magnética está representada por un vector. Y como les mostré al principio, vamos a usar mucho este esquema que tenemos aquí a la derecha para poder ejemplificar cómo se produce la imagen de T1 y T2. Por ahora, sepamos que tenemos el organismo, el paciente, en un campo magnético alto y que generamos un vector que va en el eje Z. Solamente lo tenemos en el eje Z, que es este vector representa la suma de toda la fuerza generada por estos electrones, protones, átomos de hidrógeno que están girando alrededor del eje principal. Pero el vector está en la misma dirección del campo magnético, como dice ahí, y no puede medirse. Por lo tanto, hay que buscar algún artificio. Entonces, tenemos que prender la luz para poder ver qué pasa. Y para eso tenemos que crear otra magnetización, que se llama magnetización transversal, para que toda esta energía que se está desarrollando aquí en el eje Z, la podamos trasladar al eje de la Y, y de esta manera podamos pasarlo de esta situación de giro longitudinal a un giro transversal. Tenemos que crear otra magnetización. ¿Por qué? Este ejemplo es bastante interesante, porque si tenemos un señor que se le está metiendo agua en la canoa y tiene una bomba y está sacando el agua y la está tirando, devolviendo al río o al mar, no vamos a poder medir qué cantidad de agua está sacando. En cambio, si este señor que está ahí no va a poder saber, ¿no? El que está en la orilla caminando. En cambio, si el señor toma un balde y el que se está hundiendo empieza a drenar el agua hacia ese balde, entonces de esa manera vamos a poder medir la energía. Esto es lo mismo. Lo sacamos del eje longitudinal, lo pasamos al eje transverso, poniendo a los protones en lo que se llama fase. Y esto se genera con este fenómeno de resonancia que se consigue aplicando una onda electromagnética con una frecuencia que coincida con la frecuencia de precesión del protón que querramos excitar, que lo sabemos por la frecuencia del átomo. Entonces la excitación es que si hay dos protones con dos átomos de hidrógeno que se encuentran en entornos moleculares distintos, es decir, uno en el agua y otro en la grasa, en el interior de un campo magnético externo, los protones van a estar alineados a favor del campo y debido a sus entornos moleculares, sus frecuencias de precesión van a ser algo diferente. Van a girar a velocidades algo distintas. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer esto? Vamos a aplicar una onda de radiofrecuencia que es la misma que la frecuencia de precesión de uno de los dos protones. Entonces el protón va a absorber esa energía y esto va a implicar dos cosas. Uno, va a cambiar de orientación. Y dos, todos aquellos protones con la misma frecuencia de precesión que se han excitado por la onda de radiofrecuencia van a comenzar a girar al unísono o en tiempo. Por ejemplo, si nosotros podemos decir que los protones son como relojes en situación de reposo, estos van a marcar horas diferentes. Cuando los protones se excitan, se sincronizan sus manillas y marcan la misma hora. Es decir, que cuando todos estén marcando para el mismo lado, es lo que se conoce como la precesión de los protones en fase. Entonces, miren, si tenemos en el campo magnético a los protones y le aplicamos una onda de radiofrecuencia, vamos a lograr que los protones precesen todos hacia la misma dirección. Entonces, excitamos al protón, absorbe energía y cambia de nivel del paralelo al antiparalelo, que es esto que está aquí, del paralelo al antiparalelo, en el pequeño gráfico que está superior ahí a la derecha. Entonces, vamos a hacer que los protones que estén en diferentes fases se anulen y vamos a hacer crecer, a los que están en el nivel de menor energía pasan a un nivel de energía superior
y vamos a hacer disminuir al vector longitudinal. Miren cómo es aquí el tamaño del vector, esto nos da la magnitud de la energía, le aplicamos a la onda de radiofrecuencia, este disminuye porque algunos electrones van a pasar a un nivel de energía superior. Pero además, todos van a comenzar al unísono, como vemos en el esquema aquí de fondo amarillo, van a mirar todos para el mismo lado. Esto es lo que le decíamos de las manecillas del reloj, ¿eh? Van a mirar todos para el mismo lado. Entonces eso es lo que se produce cuando disminuye el vector longitudinal y comienza a aparecer este vector transversal sobre el eje de la Y. Cuando tengamos a todos los protones girando del mismo lado, y si tomamos una foto ahí instantánea, vamos a ver que todos los protones ahora sí están mirando y están girando en el mismo y mirando para el mismo lado. Esto es la magnetización transversal, entonces. Se produce la magnetización transversal. Un lindo ejemplo es ver que las ondas de radiofrecuencia, de un aparato para escuchar la radio, se parece al látigo de un domador que está obligando a los ositos a ponerse, cuando él hace el movimiento del látigo, a ponerse todos en la misma posición. Algunos van a venir más rezagados, pero los que estén en el mismo plano van a ser los que van a crear, si mirar a la onda de radiofrecuencia, van a crear una magnetización transversal. Como les dije recién, este es el principal, se va a ir disminuyendo el vector longitudinal y va a aparecer de a poquito y se va a hacer cada vez más grande el de la magnetización transversal. Los protones ahora están precisando en fase y ahí podemos de alguna manera captar la diferencia de energía. Hemos logrado entonces disminuir la magnetización longitudinal y hemos creado la magnetización transversal con un pulso determinado de radiofrecuencia que se determina por la frecuencia del Larmor. Les voy repitiendo las cosas para que se acuerden. Muy bien, entonces hemos creado la magnetización transversal. La hemos puesto en el eje de la Y justamente. ¿Eh? Entonces nos tenemos ahora sí que podemos ver algo juntos y acostados, es decir, vamos a hacer la inversión de la precesión, porque esto nos va a permitir ver la energía, medirla y recibirla. Ahora, el nuevo vector que tenemos se mueve, se aleja y se acerca y crea una corriente eléctrica que se capta con otro artefacto que se llama antena o bobina, como si fuese una señal de televisión. Y recordemos que esto lo que hace el aparato es emitir muchas ondas de radiofrecuencia muy seguidas entre sí, no le permite volver continuamente al reposo absoluto, sino que lo va estimulando para que cada vez tengamos mayor señal y más energía. Vamos a hacer un resumen breve. Este esquemita es muy bueno porque aquí nos muestra cómo está el átomo de hidrógeno, qué pasa cuando lo ponemos en un campo magnético. Lo vamos a tener ahora a todos orientados en el campo magnético externo que leímos. Están todos girando al azar en el campo magnético, en este caso de la Tierra, van a estar girando en diferentes sentidos, pero si le ponemos un campo magnético nuevo, vamos a generar lo que les decía recién, esto que se llama el vector neto de magnetización, que lo simplificamos con la M. Algunos van a estar en los niveles de menor energía y otros de mayor energía. Cuando tenemos ese vector M y le aplicamos una onda de radiofrecuencia, vamos a ver que este vector va a caer hacia el plano transversal con un ángulo determinado que se llama flip angle, y va a dar una onda de inducción de los movimientos o de pérdida del movimiento que se va a transformar en el tiempo en una señal determinada. ¿Cuándo? Cuando ponemos la onda de radiofrecuencia en off. Entonces vamos a ver que podemos tener dos tipos de curvas, una de recuperación de la magnetización longitudinal y otra la pérdida de la magnetización transversa. Entonces, aquí vamos a empezar a ver el concepto del T1 y del T2. El T1 es la recuperación de la magnetización longitudinal y el T2 es la pérdida de la magnetización transversal. T1 longitudinal, T2 transversal. Y recordar que el T1 tiene mucha injerencia en el intercambio que realiza por la entrega de energía al medio ambiente en el que se están movilizando tanto
fundamentalmente cuando se detiene la onda de radiofrecuencia. Mientras que el T2 tiene mucha más relación entre el movimiento de espines entre los átomos de hidrógeno y además es muy influenciado por la inhomogeneidad del campo magnético que lo rodea. Y también es importante reconocer estos dos términos que son el TR y el TE, que son los momentos en los que se produce repetición de la onda de radiofrecuencia, como está mostrado aquí en rojo, y el TE, el momento en el que vamos a realizar la obtención de la imagen. Les dije recién que para hacer eso tenemos que tener antenas y bobinas, algunas son receptoras, emisoras de radiofrecuencia, y también son receptoras al mismo tiempo, como si fuese una señal de televisión. Y este es un aparato de las muchas marcas que hay de resonancia magnética para que vean más o menos cómo es. Entonces, cuando la onda de radiofrecuencia se detiene, lo que vamos a tener es una relajación. Y hablamos de relajación longitudinal o T1, fíjense, depende de las interacciones del átomo con su entorno y es de mayor duración. Y la relajación transversal o T2, que depende de las interacciones de los átomos entre sí y de la inhomogeneidad del campo en el que se encuentra girando. Esto es el desfase de los protones y el T2 tiene menor duración. Hay que apurarse porque se cae muy rápidamente. Entonces tenemos, como les dijimos recién, el pulso de radiofrecuencia. Cuando dejamos de estimular con la radiofrecuencia, ¿qué va a hacer? Este transversal desaparece, se va achicando y vuelve a aparecer el longitudinal. Entonces eso es T1. El T se puede representar con la L minúscula, el 1 se puede representar con la L minúscula, entonces ese es el tiempo de relajación longitudinal. Es el tiempo que vamos a ver que se recupera el eje el vector de magnetización longitudinal. Entonces eso es recuperación de la magnetización longitudinal y obtenemos este tipo de curva. Está determinado por esto, porque primero es muy chiquito, luego se va agrandando y vuelve al estado de reposo si lo dejamos y no le repetimos una onda de radiofrecuencia. Esta es la curva típica del T1. Pero también vamos a ver que vamos a perder, si recuperamos el longitudinal, perdemos la magnetización transversal, de manera que a medida que se detuvo la onda de radiofrecuencia, vamos a ver que este vector de transversal se va a ir achicando a medida que aumenta el longitudinal. Entonces lo que va a ocurrir es que teníamos una onda, teníamos una buena energía, teníamos bastante alta la energía en el plano transversal que estamos viendo, pero muy rápidamente se va a ir achicando y entonces nos va a dar una curva inversa a la del T1. Esta es la pérdida del campo del vector de magnetización transversal. Se achica a medida que aumenta el longitudinal. Entonces tenemos dos curvas de T1 y de T2. Una curva ascendente y una curva descendente. Esta es lenta, el T1 es lento, y el T2 es mucho más rápido. Es como cuando uno quiere ascender con el esquí, si no hay aerosillas, va a ir muy lentamente ascendiendo hacia la cúpula, pero después, una vez que logró la cima, se va a deslizar mucho más rápidamente. Esto es bastante gráfico para ver cómo caen las curvas de cada uno. Es muy importante recordar entonces que el T1 es más largo que el T2, 2 a 10 veces más largo. El T1 tiene un promedio de tiempo de 300 a 2000 milisegundos y el T2 de 30 a 150 milisegundos. Y esto sí es muy importante. El T1 es el tiempo transcurrido cuando se ha recuperado el 63% de la magnetización longitudinal. Y el T2 es el tiempo transcurrido para que la magnetización transversal haya perdido el 37% de su valor original. Si no, se nos va todo y no vemos nada. Bueno, esto es lo mismo que les dije recién. Lo del T1 les dije recién, depende del tejido, de la estructura y del ambiente, o sea, fundamentalmente de un intercambio de energía térmica. Por lo tanto, cuando el medio está formado por líquido, es difícil para los protones liberarse de energía, porque las pequeñas moléculas del agua se mueven muy rápidamente. Mientras la grasa tiene un T1 corto, porque los enlaces de carbono con los ácidos grasos tienen una frecuencia similar a la del árbol, por eso la transferencia de energía es más efectiva. Entonces esto hace que en el agua tenga una señal baja en el T1, que es negra, y blanca la grasa, o sea, con una hiperseñal. El T2, recuerden que depende de la intercambio de energía entre cada uno de los protones y de las inhomogeneidades del campo magnético
externos, como así también del propio tejido. Entonces las moléculas de agua se mueven muy rápido, sus campos magnéticos fluctúan rápidamente, no hay diferencias netas, de modo que de los campos magnéticos, por lo tanto, los protones quedan acompasados largo tiempo. Entonces esto hace que el agua sea con hiperseñal blanca, y la grasa, como esto no lo modifica, sigue siendo con hiperseñal. O sea que la grasa, tanto en el T1 como en el T2, se ve blanca. Voy a avanzar un poquito porque no nos va a alcanzar el tiempo. También tienen que conocer que hay grados de pulso de radiofrecuencia que permiten acostarlos a la M, al vector este M, acostarlo completamente o invertirlo completamente, que es un pulso de 180 grados. Es decir, que este vector caiga completamente hacia el eje de la X. Entonces, con el pulso de radiofrecuencia, fundamentalmente de 90 grados, lo que vamos a lograr es hacer una secuencia que nos pondere fundamentalmente el T1. Los protones van a volver al estado de menor energía y van a perder la coherencia de fase, y vamos a tener entonces la señal de recuperación del vector longitudinal, de la magnetización longitudinal. Y es muy importante lo que les puse en rojo aquí debajo, que estos dos procesos son independientes, pero ocurren simultáneamente. Y depende de nosotros cuándo vamos a captar el T1 y cuándo vamos a captar el T2. Entonces vamos a ver que es muy importante para eso tener en cuenta cuánto tiempo de repetición tenemos para cada secuencia y qué significan. Hay un tiempo de repetición, es decir, cuántas veces vamos a dar el pulso de radiofrecuencia. El largo es cuando es mayor de 1500 milisegundos y el corto cuando es menor de 500 milisegundos. Entonces tenemos que captar cada hora, de captar el momento justo, es decir, cuando haya mayor diferencia de señal entre dos tejidos, por ejemplo, entre el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Si nosotros tomamos un TR corto, vamos a tener una importante diferencia de señal entre los dos tejidos, y si lo hacemos más largo, vamos a ver que esa diferencia se va a ir, a medida que pasan los milisegundos, se van a ir acercando entre sí. Entonces, ¿cómo podemos ver una imagen potenciada en T2? Bueno, acá hay que hacer diferentes pulsos de radiofrecuencia de 180 grados que nos van a permitir tenerlo a toda la energía en el plano de la Y, como les dije recién, para poder ver en el momento en que se reenfocan, vamos a tener la posibilidad de obtener la energía, en el momento en que se va desapareciendo y liberando energía. Esto es lo que se llama eco del spin, es como si lo viéramos en un espejo, como si hicieran un eco. Si no le diéramos varios impulsos seguidos de 180 grados, la curva caería muy rápido, eso se llama T2 asterisco. Esto es lo que se llama T2 asterisco, pero si le damos varios pulsos de radiofrecuencia de 180 grados, como vemos aquí, vamos a tener una curva que nos perdura un poquito más en el tiempo, y de esa manera la vamos a poder medir. Utilizando la curva de T2, también es importante que sepamos dónde tenemos que obtener la imagen, donde haya más diferencia de tejido para tener una mejor calidad de imagen también, o diferenciación de los tejidos. Y aquí interviene el TE corto y el TE largo. Es el tiempo de eco. Se llama tiempo de eco el momento en el que se va a obtener la imagen para obtener imágenes de T2. Entonces, un gráfico de la secuencia spin-eco es considerar los grados de radiofrecuencia. De 90, uno de 90 primero, y luego seguido de uno de 180, un lapso entre el tiempo de repetición y de nuevo una onda de radiofrecuencia de 90 grados seguida de otra de 180 grados. Si utilizamos el TR, vamos a medir T1, y si usamos el TE, vamos a medir T2, como dice aquí también. Entonces, un TR corto nos permite medir el T1, y un TR largo con un TE largo nos va a permitir medir imágenes en T2. Si el TR es largo y el TE corto, como vemos en este esquema, lo que vamos a tener es una densidad protónica. Si tenemos un TR largo y un tiempo de eco largo, vamos a ver imágenes ponderadas en T2. Si tenemos un TR corto con un TE corto, vamos a tener imagen ponderada en T1. De vuelta para que lo vean, TR largo, TE largo, vamos a tener imágenes en T2, vamos a obtener la imagen en este momento de las curvas. Si tenemos un TR largo, pero un tiempo de eco corto, vamos a tener densidad protónica, poca diferenciación de los tejidos de T1 y T2.
Y si tenemos TR corto y T corto, vamos a tener el T1. Por ejemplo, miren, si nosotros tenemos un tejido A que tiene alta señal comparado con un tejido B, vamos a ver que este tejido lo vamos a ver blanco y este tejido lo vamos a ver negro. Acá en el tejido B sería el agua y acá sería un tejido más o menos sólido. Y si medimos el T2 vamos a ver que este se cae muy rápidamente, lo vamos a ver negro, un tejido blando, digamos, no digamos sólido. Y el tejido B, que es el agua, lo vamos a ver blanco, lo vamos a ver brillante. Esa es la explicación de por qué se ve uno y se ve otro de otra manera. También hay secuencias ecogradientes, esto es, se invierte la polaridad del campo magnético externo con un ángulo de excitación de 90 grados, con TE y TR más cortos, alternando en espacios similares ondas de radiofrecuencia de 90 y 180 grados, como dijimos, en la secuencia spin-eco. Mientras que en el gradiente de eco vamos a tener todas excitaciones con ángulos menores de 90 grados, con casi el mismo tiempo de repetición. Con esto vamos a tener ecos de gradiente. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las secuencias spin-eco son menos sensibles a los artefactos y dan buena calidad de imagen con un verdadero contraste entre dos y una imagen más anatómica, pero tiene mayor duración. Mientras que las secuencias ecogradiente tienen menor duración, alta resolución, no podemos hacer las adquisiciones en 3D, 2D, 3D, angiografía, difusión y funcional, y los inconvenientes es que es más sensible a la susceptibilidad magnética y al desplazamiento químico, por lo tanto puede haber una peor calidad de imagen, se está mejorando mucho por supuesto todo esto, y la imagen entre dos asteriscos tiene cierto ruido, no está bien depurada. Pero como les dije, hay muchas cosas que se están depurando y desarrollando, y entonces existen secuencias fiesta, por ejemplo, que permiten mejorar la calidad de la imagen, y utilizando, como les dije recién, los dos tipos de secuencias, el spin eco y el eco de gradiente. También hay opciones que modifican el contraste entre los tejidos. Esto se llama secuencia de inversión-recuperación, que la vemos aquí. Aquí tenemos un impulso inicial de 180 grados, no de 90 grados antes de comenzar la secuencia, y esto prolonga la duración, aumenta la señal y permite anular a voluntad la señal de los tejidos. Por ejemplo, anular la señal de la grasa, con un tejido como el agua, por ejemplo. Estas secuencias de recuperación se denominan Stir y Flare, y son secuencias que nos permiten en corto tiempo obtener buena calidad de imagen. Les recomiendo leer este póster de presentación electrónica educativa de la CERAM, que se llama Principios Básicos de RM, lo que todo radiólogo debe conocer para su práctica diaria. Es muy interesante y ahí está bastante bien explicado para que ustedes puedan repasar de nuevo todo esto. Porque como les decía recién, se puede hacer selección selectiva de la grasa y anular a la grasa que aparezca negra. Se pueden utilizar los fenómenos de desplazamiento químico para poder obtener mejor calidad de imagen y de esa manera también potenciar un poco más la calidad de la imagen. Un breve concepto acerca de la difusión. Esto se basa en la capacidad que tienen los protones, principalmente los que están asociados al agua, para moverse o difundir a través de un entorno molecular, ya sea tanto intracelular como extracelular o en el interior de los vasos sanguíneos. Este movimiento va a estar limitado en mayor o menor medida por el tejido en el que se localicen estas moléculas y se obtiene con una secuencia convencional de spin eco ponderando el T2 de los tejidos. Más o menos lo que se hace en la difusión es un impulso de 90 grados para ponerlos en fase, se los deja desfasar, se hace una imagen especular aplicando rápidamente un pulso de 180 grados y se vuelve a hacer un pulso de 180 grados para ponerlos en fase nuevamente. En general, lo que se trata de hacer después de un cálculo matemático es obtener el mapa de ADC, o sea, el coeficiente de difusión aparente que nos va a permitir obtener valores medibles del movimiento de los líquidos en determinados tejidos, en determinados procesos patológicos.
Por lo menos se requiere obtener 2 valores B de la difusión, que se miden en segundos por milímetro cuadrado. Generalmente son estos los valores, se mide el 0, y luego 50, 500 o 600, 800 o 1000 segundos barra milímetro cuadrado. Entonces, al menos hay que tener 2 valores de B para poder obtener el coeficiente de difusión aparente, que nos va a permitir saber con qué tejido nos estamos encontrando. En general, miren por aquí, yo les voy a mostrar, en los casos en que hay una difusión positiva, es decir, que hay restricción al movimiento de los líquidos, es decir, los protones van a quedar resonando mayor cantidad de tiempo, va a aparecer en las secuencias tardías de 500, 600, 800, 1000 o 1500 segundos por milímetro cuadrado, se va a ver blanco, se va a ver con una hiperseñal. Si el tejido es sólido, lo vamos a, o si hay un problema verdaderamente de movimiento de los líquidos intracelulares, vamos a ver negativo en el mapa de ADC. Entonces puede ser un tumor o puede ser una alteración de tipo vascular, que ya les voy a mostrar. Y cuando tenemos blanco y blanco, lo más probable es que si el mapa de ADC nos está mostrando una hiperseñal, que no hay restricción al movimiento de los líquidos, y por lo tanto se trata efectivamente de una lesión quística, o por ahí de un componente hemorrágico sanguíneo, como sería en un hemangioma. Entonces, lo que vamos a ver cuando hay un tejido sólido es en los cortes tardíos, en la adquisición tardía de la, perdón, no cortes, en la adquisición tardía de la difusión, un tejido que se ve blanco, y como hay restricción al movimiento de los líquidos, lo vamos a ver negro en el mapa de ADC. Si esto fuese blanco y blanco, seguramente, seguramente se trata de un tejido líquido. Además, como les dije, lo podemos ver. Para que vean las secuencias de Spineco, un T1 se ve con el líquido cefalorraquídeo negro y el tejido en diferentes tonalidades de gris, la corteza más gris, la sustancia blanca se la ve un poquito más blanca. Miren lo que es la densidad protónica, ese grado intermedio entre un T1 y un T2, donde el líquido ya no es tan negro, pero sí hay una mayor diferenciación de la sustancia blanca, y el T2, donde vemos sí ya los espacios subaracnoideos y el líquido cefalorraquídeo con blanco, mientras el tejido se ve con una señal intermedia de gris. ¿Cómo deben llamar ustedes a estos tejidos? Siempre con señal. Señal o intensidad. Hiposeñal o hipointenso, si es negro o se acerca a lo negro. Isoseñal o isointenso, si es más o menos gris. E hiperseñal o hiperintensidad, si se ve blanco, como es los líquidos. Y si tiene el componente de los dos, será hidrógeno. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que todo este enjambre de electrones y de energía eléctrica que estamos captando con las antenas nos ubiquen en el espacio y nos hagan una imagen en diferentes planos, axial, sagital o coronal? Bueno, uno lo hace en las imágenes de posición, los técnicos radiólogos lo hacen de esa manera, generan líneas, grillas, a lo largo del eje del cuerpo, a nivel, haciendo cortes axiales como la tomografía computada, o en el plano sagital. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo identifica el aparato de qué lugar está proveniendo la imagen? Porque por ahora, como les dije, tenemos una especie de galaxia o nebulosa de energía eléctrica, pero no sabemos de dónde está viniendo. Vamos a ver, esto lo vamos a pasar rápido. Vamos a pasar lo del flujo también. Y lo que les quiero mostrar es esto. Vamos a pasar las secuencias rápidas. Bueno, ¿cuánto demora la adquisición? El tiempo de adquisición de la imagen, que es una pregunta frecuente, el tiempo de adquisición TA, depende del tiempo de repetición, del número de excitaciones, y esto hace que el número de excitaciones se denomina NEX. Un mayor número de excitaciones mejora la relación señal-ruido, pero también hace que el tiempo sea más prolongado. ¿Y cómo se selecciona el corte? Bueno, lo que les quería decir recién, se superpone un campo magnético al externo que tiene intensidades diferentes en diversas localizaciones. Y ese campo adicional se llama gradiente de campo y se encuentra en lo que se llaman bobinas de gradiente, que están todas puestas en la misma bobina con la que estamos haciendo el estudio, ¿no? Y ese gradiente se llama gradiente de selección de corte. ¿Y cómo hace la computadora después para detectar cómo está en cada sector? Bueno, porque
lo único que hace es diferenciar pequeñas variaciones de la respuesta a la radiofrecuencia de la energía y va de esa manera seleccionando en qué lugar se encuentra cada uno de esos componentes. Entonces va a realizar un corte de acuerdo al lugar donde se encuentra dispuesto en la selección que hacemos previamente. Y por último, ¿cómo se selecciona el espesor del corte? Se realiza con pulso de radiofrecuencia de la misma anchura de banda. Es decir, si es ancha es más grueso, como lógicamente lo podemos deducir, y si es fino es más delgado, y esto se obtiene con el gradiente de campo también, gradiente de selección de espesor de corte. Entonces aquí también la variación va a depender de una variación del pulso de radiofrecuencia que corte a corte o espacio por espacio va a tener una sutil diferencia de frecuencia que va a permitir determinar tanto el espesor como la localización del corte. Entonces, para seleccionar tanto el plano como los cortes existen lo que se llaman bobinas de gradiente. Por ahora recuerden eso nada más, que son las que permiten hacer los planos y elegir los cortes. De esta manera, si por ejemplo tenemos una columna lumbar, vamos a utilizar esta capacidad multiplanar y multidireccional, en este caso en una exploración lumbar, y cada línea que ustedes ven ahí va a indicar de dónde se va a obtener la imagen tomográfica. En este caso, como tenemos una imagen de posicionamiento longitudinal, estas líneas nos van a aportar imágenes en el plano axial, como si fuese una tomografía computada. Aquí vemos las imágenes, algunas bobinas, está un poco flu la imagen, y algunas bobinas de un aparato de resonancia magnética de 1.5 Tesla. Recuerden que existen muchos tipos de imanes. Actualmente se usan los superconductivos que se llaman, que requieren refrigeración de hielo, por lo tanto bastante costo. Les pongo acá lo que significa el Tesla. Un Tesla significa 10.000 Gauss, y la Tierra tiene un campo magnético de entre 0,3, un promedio de 0,5 Gauss. Así que miren lo que significa un Tesla en un campo magnético en un aparato de resonancia magnética. Los campos que hay actualmente, como les dije al principio, van de 0,5 a 3 Tesla para uso clínico actualmente. Y las bobinas, estas bobinas que utilizamos para tener la imagen, se llaman bobinas de volumen, por ejemplo la bobina de cuerpo, bobinas de compensación para homogeneizar la señal, los gradientes que nos permiten seleccionar los tres planos, y las de superficie que nos permiten focalizar la región. Por ejemplo, uno puede tener antenas para observar el cerebro, otras que sean para la muñeca, para el codo, para la rodilla, es decir, son pequeñas antenas que permiten focalizar mejor y obtener mejor imagen. Aquí tenemos de nuevo otro aparato de resonancia magnética. Las bobinas las tenemos en estantes, hay bobinas seleccionadas para mama, para partes del cuerpo, la bobina de cuerpo entero, bobinas espinales para la columna, bobinas para cerebro y cuello, etc. Para cada región hay una bobina determinada. Bueno, esto era más o menos introducirlos a la resonancia magnética para que ustedes puedan verlo. La imagen, como acaba de decir el doctor Lucino, la clase está grabada. Hay algunos textos que yo no se los he leído del todo, pero pueden repasarlo. Les recomiendo de nuevo que vean ese póster de la CERAM. Está abierto, copiando lo que vean ahí, van a poder abrir ese póster. Está muy bueno, la verdad, y está muy simple la explicación de cada una de las secuencias. Y bueno, y después esto es para estudiar, ¿no? Esto es simplemente una base muy básica, valga la redundancia, para que ustedes se entusiasmen y empiecen a leer. Todos los días un poquito, al cabo de un año van a tener mucha información y van a poder comprender mejor cómo se produce la imagen. Voy a dejar de compartir y bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta.